atento y con mucha expectación, Señor, porque cuando tú hablas, tú derramas bendición, Señor. Guardamos al hermano Pedro, este instrumento, Señor, que está dispuesto para ti. Lo llenamos de tu gracia, de tu denuedo, de tu fuego santo, Señor. Lo defendemos del mismo, Señor, para que solamente seas tú, Señor, proclamando tus verdades. Esto, Padre, para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermano Pedro. Gracias, Señor, que podemos estar juntos, podemos alabar a nuestro Señor, Amén. cantar alabanzas a Él, Aleluya. celebrar juntos la mesa del Señor y estar atentos para escuchar su palabra. Es un privilegio que podamos estar aquí, hermanos. Amén. El Señor se mueve en medio nuestro, en medio de su iglesia, en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿se acuerdan que la semana pasada se compartía de Pedro? Sí. La vida de Pedro tuvo hartos procesos, ¿cierto?, en su vida, desde que él fue llamado. El Señor lo invitó y le dijo, sígueme. Luego Pedro pasó muchas etapas en que él todavía estaba creciendo, caía, era torpe, hasta cuando negó al Señor, ¿cierto? Negó 3 veces al Señor y el Señor también lo restauró 3 veces. Y después vemos que también el Señor nuevamente le vuelve a decir, sígueme. Y yo pensaba en esto que compartió nuestro hermano, en que si Pedro no hubiese sido restaurado, si Pedro no hubiese sido perdonado, ¿qué hubiera sido de él? Pero vemos el fruto, hermano, del perdón, vemos el fruto de la reconciliación en Pedro. Cuando vemos después en Hechos, ¿cierto? La gran cosecha, 3.000 personas fueron convertidas. El poder del Espíritu Santo se movió grandemente en la iglesia en los primeros inicios. Pedro fue uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Una columna, se dice que fue. Y también vemos que Pedro también es una semejanza de una piedra preciosa, jaspe, que es también una de las piedras que está en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, vemos que el proceso transformador que hizo el Señor con Pedro fue maravilloso, ¿cierto? Y es una muestra de lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Todos nosotros estamos viviendo un proceso de santificación. No somos perfectos, somos pecadores. Todavía necesitamos la gracia del Señor, todavía necesitamos el perdón del Señor. Pero gracias al Señor que tenemos una meta, ¿cierto? Que es Cristo. Amén. Cristo es nuestra meta. Entonces yo quisiera compartir, hermanos, respecto a esto que he estado meditando en mi corazón, igual que respecto al perdón. Nuestro hermano Joaquín dijo que el Señor hizo una obra de misericordia por nosotros, y eso es cierto. El Señor hizo una obra grande por nosotros, y pienso yo que en la medida en que nosotros no comprendemos mucho qué significa el perdón en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en nuestras relaciones con los hermanos, en la medida en que nosotros vamos conociendo el perdón del Señor. En la medida en que más nosotros conocemos el perdón del Señor, más conocemos la gracia del Señor, más conocemos la misericordia del Señor con nosotros, el Señor va trayendo más luz sobre nosotros para que nosotros también podamos manifestar esta gracia. Amén. Cierto evangelista una vez hizo una pregunta, o él acostumbraba a hacer siempre una pregunta antes de compartir en sus campañas, y él preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que recibiste el perdón del Señor? No lo respondan, pero medítenlo en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pedimos perdón a nuestro Señor y recibimos el perdón de Él? Recibimos el perdón de su gracia. Y otra pregunta también, ¿cuándo fue la última vez que nosotros perdonamos a algún hermano, a alguna hermana?
hijos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros recibimos también un perdón? Y el hermano decía que si nosotros al pensar esto, en nuestra mente al tiro viene un tiempo lejano, un tiempo, no sé, 2 meses, 1 año, harto tiempo que no experimentamos el perdón, es que tenemos que preocuparnos. Es una alarma en nuestro corazón el hecho de que pase tiempo y no experimentemos el perdón. Tanto el perdón individual, ¿cierto?, en nuestra relación con el Señor, que es un perdón vertical, ¿cierto?, yo con el Señor, mi comunión con Él, pecados que los demás no ven, pero que están en nuestro corazón y que nosotros tenemos que buscar el perdón del Señor, pero también el perdón horizontal entre nosotros, entre los hermanos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque hay una riqueza muy grande el experimentar el perdón, el experimentar la confesión, y eso es lo que genera también la liberación del poder del Señor, la liberación del Espíritu del Señor. Cuando el Señor Jesús fue muerto en la cruz, fue crucificado en la cruz, Él, es cierto, estaba en la mayor debilidad de la cruz, ¿cierto? Él en ese momento en que estaba en la cruz, era el momento en que Él podría haber dicho: Padre, trae a todos tus ángeles para sacarme de esta cruz. No es justo que yo esté acá. Trae venganza a estos que me están crucificando. Era el momento en que el Señor podría haber hecho eso y tenía todo el derecho de hacerlo, ¿cierto? Pero no lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor? Ahí, estando en esa mayor debilidad, en esa mayor angustia, agonía, el Señor pronunció una palabra de perdón. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso, hermano, es la mayor muestra de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor. ¿Y por qué fue en la cruz? Porque nosotros también tenemos que, el Señor nos pueda dar luz para que podamos ver esto. Si no hay cruz en nosotros, si no hay cruz en nuestra vida, es muy difícil que nosotros podamos perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente, en nuestra naturaleza, no podemos perdonar. Nos cuesta, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? No, pero es que este me hizo esto. O como se decía antes, el que la hace la paga, ¿cierto? Y tenemos justificaciones en nuestra mente, o decimos: bueno, esta es la última vez, ¿cierto? A mí pasa a veces, y es inconsciente, pero con mi hijo, que no sé, en Santiago, por ejemplo, le pega al Amparo, y le dije: oye, hijo, la última vez, nunca más, ¿cierto? Promete que no lo va a hacer nunca más. Son cosas como inconscientes en nuestra mente, pero en nuestra naturaleza tendemos a pecar, y tenemos que comprender eso, hermano, que somos pecadores. Uno de los impedimentos en nosotros, en nuestra vida, para poder perdonar, para poder confesar, es que muchas veces creemos o pensamos que los demás son más santos que nosotros, ¿cierto? Pensamos que los demás son más espirituales que nosotros, o estamos en un ambiente de mucha santidad, y prefiero guardarme mi pecado, prefiero guardarme mi dolor y llevarlo solo. Pero eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros confesemos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados ante el Señor, si hemos pecado ante Él, pero también confesemos nuestros pecados unos a otros. Es un ejercicio espiritual, hermano. Es una disciplina espiritual que todos nosotros tenemos que experimentar para que la gracia del Señor se pueda derramar en medio nuestro, para que la misericordia de nuestro Señor se pueda derramar en medio nuestro. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos y seguimos así como estamos, encubriendo, guardando, llevando solos nuestros pecados, nuestros dolores, va a haber hipocresía, ¿cierto? ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Todos estamos bien. Pero no es así. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero la iglesia es esa. La iglesia es un lugar donde hay pecadores, hay enfermos, hay debilitados, pero el Señor está en medio de ella. Y el Señor está en ti y está en mí. Amén. Y el Señor conoce tu corazón y mi corazón. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esta disciplina, hermano.
así como nosotros confesamos nuestros pecados ante el Señor y tenemos esta disciplina delante de Él, podamos experimentar esto también. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de nuestro Señor, con la gracia de Él. No podemos solo. El perdón no es algo que nazca en nuestro corazón. El perdón nace de Dios. Amén. Entonces, hermanos, lo que quisiera compartir guarda relación para que podamos como llevarnos a nuestra casa, hermanos. ¿Cómo podemos entender cuánto nos perdonó el Señor? En la medida en que nosotros entendemos eso, vamos a tener una mayor claridad para ver cuánto nosotros tenemos que perdonar. Cuánto el Señor nos perdonó, así nosotros también debemos perdonar. Así como el Señor olvidó nuestros pecados y no se acuerda de ellos, así también nosotros. ¿Cierto? Dice en Hebreos, no lo busquen, 8:12, yo seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué dice? Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. También en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué tremendo eso, hermano. No me acordaré de tus pecados, ni de los pasados, ni de los presentes, ni de los futuros. Es verdad, hay un acusador, el enemigo, él es el que nos acusa, ¿cierto? Dice Apocalipsis que él es el acusador de los hermanos. Sí. Él es el que acusa, tú hiciste esto. Mira cómo estás caminando, hiciste esto, todo acá. Pero el Señor dice, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Pero igual, hermanos, hay que cumplir ciertas cosas también. Y eso es lo que vamos a ver también hoy día. Otro punto, ¿cuál fue el precio de nuestra redención? Dice la palabra que por precio fuisteis comprados. Que hemos sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y dice también en otra parte que el precio de nuestra redención fue la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Como recordamos hoy día en la mesa, la sangre de nuestro Señor es el precio más alto, hermano, más alto. Ni siquiera la plata, ni el oro, ni las piedras preciosas se comparan al precio de nuestro Señor Jesús. Y para empezar, hermanos, busquemos en el Evangelio, en el Mateo. Vamos a empezar viendo algunas cosas, algunas características del perdón. En Mateo capítulo 6. Verso 12. Mateo 6, 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermano, acá estamos hablando de algunas de las prácticas, ¿cierto?, del reino de Dios, ¿cierto? Mateo, aquí todavía están las bienaventuranzas, aquí todavía el Señor está haciendo una enseñanza en el Sermón del Monte, y aquí el Señor está hablando respecto a la oración, ¿cierto? Es raro, pero dentro de la oración el Señor metió esto. ¿Por qué? Porque le dio importancia al perdón, ¿cierto? Hay muchas otras cosas que él mencionaba, ¿cierto? Respecto a orar en público para no ser visto o oído de los hombres, que eso no le agrada al Señor, ¿cierto? También hablaba de no observar las repeticiones, ¿cierto? Que eso tampoco le agrada al Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón y el Señor no quiere que nosotros tengamos oraciones repetitivas, ¿cierto? Oraciones aprendidas, sino que nosotros aprendamos a hablar con el Señor,
naturalmente. Y esta es la tercera, respecto al perdón. Y dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe qué decir? Que nosotros tenemos deudas. Amén. Somos deudores. Tenemos una deuda grande. El Señor pagó nuestra deuda. Amén. Amén. Nosotros teníamos una deuda muy grande y el Señor la pagó. Él ya nos rescató. Como decía Pedro, sígueme. El Señor lo salvó. Pero nosotros seguimos ofendiendo, ¿cierto? Seguimos cometiendo deudas. Y a veces no nos damos cuenta, pero vamos acumulando deudas. Y la forma en que nosotros vayamos restituyendo esto es el perdón. La disciplina del perdón nos va haciendo alivianar la deuda. Es como cuando alguien, voy a poner un ejemplo que quizás no viene a muchos casos, pero tiene un crédito, ¿cierto? Y pide un crédito, bueno, todos, la mayoría pedimos crédito, ¿cierto? Y vamos prepagando el crédito, o vamos pagando una cuota, y vamos bajando esa deuda, ¿cierto? En la medida en que nosotros, hermanos, hacemos práctico en la oración el perdón, eso va a traer mucha libertad, mucha sanidad en medio de nosotros. Y esto también lo podemos ver en Mateo, en Marcos 11. Vamos a ver otro punto aquí, 11:25. Aquí se los digo que tiene que estar incluido dentro de nuestras oraciones, el perdón. Si yo ofendía a alguien, si ofendía a los hermanos, si ofendía al Señor, sí o sí, hermanos, tiene que estar el perdón en nuestra oración. Amén. Dice, Mateo 11:25, cuando estéis orando, fíjense, cuando estéis orando, esto hablamos de Mateo cuando el Señor estaba enseñando a orar. Ahora estamos viendo en Marcos, cuando estéis orando, perdonad. Perdonad. Cuando estéis orando, acuérdate de tu hermano. La oración es una práctica, es una disciplina espiritual. Es como cuando yo me presento ante el altar, me presento tal como soy delante de Él y dice perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjense lo duro que es esta palabra, pero es importante saberlo, hermano. Porque si nosotros no perdonamos, si tenemos en el corazón cosas con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y no perdonamos, la oración nuestra no va a ser respondida. El Señor no puede incumplir su palabra. Por lo tanto, si nosotros perdonamos cuando estamos orando, el Señor nos va a perdonar. Pero si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Amén. Vamos a ver otro acercamiento más en el mismo Evangelio de Mateo, un capítulo antes, en capítulo 5. En capítulo 5, verso 23. Mateo 5:23. También está en contexto del Sermón del Monte, fíjense. Pero tiene también relación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Después versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Palabra dura, pero está dentro del contexto del Sermón del Monte, ¿cierto? Y dice que si nosotros traemos nuestra ofrenda al altar y allí nos acordamos de nuestro hermano, el Señor dice que es más importante, más que el sacrificio, más que ir al altar, más que tener un servicio, lo más importante es la reconciliación con nuestro hermano. Antes que prestar el servicio, antes que presentar la ofrenda, es reconciliarnos con nuestro hermano. Eso tiene más valor para el Señor que el mismo servicio. Eso es lo que está diciendo.
Y lo último, en el versículo 26, cuando dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, no está hablando solamente de dinero, sino que está hablando, hermanos, de algo que tiene que ver con la libertad. Mientras no paguemos la deuda, no podemos ser libres. Estamos esclavos y no lo sabemos. Por eso dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por lo tanto, esa es la seriedad, hermano, del perdón. No es solamente, Señor, perdóname, porque pequé o porque hice esto y listo. Queda como que yo ya hice, ya cumplí, ¿cierto? Ya oré al Señor. No. Ahora, el perdón requiere disciplina, requiere una acción. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que aprender, hermano. Porque todos nosotros estamos expuestos. Todos nosotros hemos ofendido. Dice Santiago que todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Que si alguno nos ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar también su lengua, su cuerpo entero. Pero nosotros no somos varones perfectos, todavía estamos, como dije, en el proceso de perfección, de santificación. Y ofendemos muchas veces. Pero la manera en que haya más perdón, habrá más gracia, más libertad. Pero si nosotros negamos el perdón, hermano, nosotros estamos dejando a nuestro hermano encarcelado. Dice, al que remitiere sus pecados, le serán remitidos. Al que no remitiere sus pecados, no le serán remitidos. Otra versión en NBI dice, al que perdonare los pecados, le serán perdonados. Y al que no perdone sus pecados, no le serán perdonados. Por lo tanto, nosotros tenemos esa potestad también. Cuando dice ahí, ponte de acuerdo pronto, fíjense en ese detalle, entre tanto que estás con él en el camino. Fíjense que aquí es como alguien que va en el camino hacia el juez a resolver este asunto. Pero el Señor dice algo interesante ahí. Mientras tanto vas en el camino. Quiere decir que antes de ir al juez, antes de que nosotros seamos juzgados, antes de que lleguemos ante el tribunal de Cristo, antes que el Señor venga y nosotros tengamos que pagar darnos nuestra recompensa o de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o malas, ¿cierto? Mientras estemos en ese camino, antes de, pongámonos a cuenta. Amén. No sea que el Señor llegue y nos vea que estamos con deudas. ¿Pero cómo? Si yo le pagué toda la deuda. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, para dimensionar un poco esto, en una parábola que está en Mateo también, en capítulo 18. En verso 21. Aquí el Señor le da una enseñanza a Pedro respecto al perdón. Fíjense, dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te he dicho hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Harto, 70 veces 7. Y fíjense unos versículos antes que no lo leí, hermano, perdón, pero dice en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese versículo tiene mucho que ver con lo que había mencionado antes, ¿cierto? De ponte de acuerdo con tu hermano o trata la causa con tu compañero, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Ve y repréndele. No es como reprender, como nosotros entendemos de reprender, sino que como apartarlo hacia un lado y hablar el asunto con él. Eso tiene que ver. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces ese es como el contexto. Y después viene la pregunta de Pedro, ¿cierto? ¿Cuántas veces va a perdonar? Hasta 7, hasta 70 veces 7. Y después de eso, dice ahí, el Señor empieza a hablar respecto a esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas, en el versículo 23, con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que le tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le echó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Aquí está el contraste, hermanos, lo que quería mencionar. Este siervo debía 10.000 talentos. En ese tiempo un talento, las formas de medir eran en peso respecto a los metales, el oro, la plata, y en ese tiempo un talento equivalía a cerca de 34 o 35 kilos de oro, más o menos. Y él debía 10.000 talentos. Y en precio, para sacar más o menos una cuenta, un talento o un kilo de oro, a la fecha, si ustedes lo buscan, es cerca de 50 millones de pesos. Un kilo de oro. Y un talento son 35 kilos de oro. O sea, los 35 kilos de oro que era un talento eran cerca de 1.750 millones. Y eso multiplicado por 1.000. O sea, es una cifra impagable, en otras palabras, impagable. Y por otro lado también se medía respecto a el salario. Por ejemplo, el otro siervo, el consiervo, debía 100 denarios. El denario era una forma de pago de un trabajador, por lo tanto él debía como 100 días de trabajo, que eran 100 denarios. O sea, la deuda de él era mucho más baja, era pagable dentro de un año. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando aquí, hermanos? Que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Una deuda grande, un peso que nos molestaba. Dice Colosenses que Él pagó nuestra deuda en la cruz. Él clavó el acta de los decretos que no era contraria, ¿cierto? Había un acta tremenda de juicio contra nosotros, pero el Señor la clavó en la cruz, ¿cierto? Y Él pagó nuestra deuda. Él recibió el pago de la ira de Dios. Nosotros teníamos que estar ahí, recibir el pago de esa ira de Dios, el juicio de Dios, pero el Señor fue el que lo recibió por ti y por mí. Esa fue la gracia, esa fue la misericordia, la gracia del Señor. Él nos dio algo que nosotros no merecíamos. Fue la gracia del Señor. Nos dio una salvación tan grande, un don, la fe, el amor, todo. Nos dio su Espíritu Santo y muchas otras cosas, hermanos, que podríamos decir. Esa es la gracia del Señor. Pero también vemos ahí la misericordia de nuestro Señor. El Señor no nos dio lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. La paga del pecado es muerte. Eso merecíamos. Por lo tanto, en la cruz del Señor vemos eso, la misericordia y la gracia. Y Él nos perdonó la deuda. Pero ¿qué pasó con este siervo? Pasó el tiempo, se olvidó quizás, no dimensionó la tamaña deuda que Él le pagó, y Él no fue capaz de perdonarle una deuda pequeña a su consiervo. Eso, llevado a la práctica en nuestra vida, tiene que ver con que nosotros tenemos a veces muchas deudas, como decía hace otro principio, entre nosotros, pero son deudas pequeñas, hermano, pequeñas. Puede ser un desaire, un saludo que no fue hecho, una palabra que se dijo y que molestó, no sé, muchas cosas, ¿cierto? Estamos llenos de cosas así, y que impiden o que generan roces o causan división o molestia. Pero lo que está diciendo aquí es que nosotros esas deudas sí podremos pagarlas con el perdón. Porque si el Señor pagó una deuda tremenda, ¿cómo nosotros no vamos a poder pagar esto
de pura gracia, de misericordia. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Mateo respecto al tamaño de la deuda que el Señor nos pagó. Y vamos a ver un texto más en Colosenses. Con esto ya vamos a ir concluyendo, hermano. Capítulo 3, versículo 13. Leamos el versículo 12 en adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que seguimos fuisteis llamados un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Amén. Fíjense, hermano, aquí Pablo está hablando en Colosenses, en este capítulo, respecto a nuestra vida cotidiana, de nuestro llamamiento. Está hablando de cómo era nuestra naturaleza, ¿cierto? Humana. Dice ahí, hacer morir lo terrenal en vosotros, ¿cierto? Habla de todas las pasiones de la carne, pero después empieza a hablar respecto ya a lo que nosotros tenemos que hacer por fe, ¿ya? En el versículo 10 dice, revestidos de lo nuevo, y que se va renovando. En el versículo 12 que leímos dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Y en el versículo 14 nuevamente dice sobre estas cosas, vestidos de amor. Entonces, como les decía en un principio, hermanos, nosotros por nosotros mismos no podemos con nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, pecadora. Pero quiero que invite a Pablo a vestirnos, vistámonos de Cristo. En la medida en que nosotros nos vestimos de Él por fe, podemos perdonar. Por eso dice aquí estas características que son características de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? De entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Son las mismas características que están en Gálatas 5:22 de los frutos del Espíritu. Son las mismas características de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamado es a vestirnos de Cristo, a vestirnos de Cristo. Y de esa manera soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nosotros nos podemos, hermanos, vestir de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos hacernos propio la vida de Cristo? La cruz. Nosotros tomamos la cruz de un intercambio, ¿cierto?, de nuestra vida y la vida de Cristo. Cuando el Señor fue muerto y clavado y de su costado herido salió sangre y agua, de Él fluyó la vida. Y esa vida es la que se nos manifestó. Por lo tanto, en la medida en que nosotros vamos tomando nuestra cruz, esa vida de Cristo también va floreciendo en nosotros. Entonces tomemos nuestra cruz, hermanos. Experimentemos este proceso para poder dar vida, para que podamos dar misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia, y de esa manera soportarnos, perdonarnos, esperarnos. Pero no dice solamente eso, sobre todas estas cosas vestidos de amor, dice que el amor es el vínculo perfecto. Es como que el amor está entre medio de todo esto, que es la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. ¿Se fijan? Está el amor. Dice también 1 Corintios capítulo 13 que si no hay amor, no lo voy a parafrasear porque no lo sé, pero solamente para recordar ese capítulo tan precioso que dice que si yo hablo hacer lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal, ¿cierto? Si tuviera profecía, misterio, ciencia y no tengo amor, nada soy. Si repartiese bienes, hiciere diere de comer a los pobres y no tengo amor, nada sirve. El amor, hermano, es la clave. Es el vínculo perfecto que tenemos que guardar entre nosotros. Si no hay amor, hermanos,
De nada sirven las liturgias, de nada sirven los rituales, de nada sirven los servicios si no hay amor. Por eso, reconcíliate primero con tu hermano. Y eso mismo, digamos, en Efesios, no lo busquen, pero dice ahí que es el vínculo de la paz. Entonces, hermano, así como Él nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar. Y el último versículo, este sí, en Santiago, este sí, hermano, en el capítulo 5 de Santiago. Versículo 5, 15 y 16. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, hay enfermedades que son físicas, pero también hay enfermedades que son del alma, psicosomáticas. Y muchas veces las enfermedades, esto igual es sensible, no lo quiero decir, pero muchas veces están asociadas a pecados no confesados, donde no hay perdón. Eso va generando en nosotros, en nuestro corazón, una raíz de amargura. Como decía, si yo no perdono a mi hermano, voy dejándolo esclavo de esa liberación de perdón, de esa falta de amor. Y eso genera enfermedades, genera angustia, genera dolores mentales. Y eso también trae consecuencias físicas. Por eso aquí Santiago dice y hace esta exhortación: de verdad, la oración de fe salva al enfermo. El Señor lo levanta. Si hubiese cometido pecado le serán perdonados, pero confesaos vuestras ofensas. Confesaos vuestras ofensas, unos a otros. Si yo tengo una ofensa con un hermano, si un hermano tiene algo contra mí, deberíamos tener esa capacidad, hermanos, como dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿cierto? De apartarnos y hablar ese asunto y restaurarlo, ¿cierto? Deberíamos experimentar eso, hermano. Que el Señor nos ayude a tener más luz en esto, y en la medida en que más luz tengamos en esto, yo creo que más libertad va a haber en medio nuestro, más sanidad va a haber en medio nuestro, más perdón, más amor, más gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia, infinito amor y misericordia. Como tú, Señor, nos perdonaste nuestros pecados, nuestra deuda, Señor, que era grande. Gracias porque tú eres maravilloso. Amén. Eres bueno en gran manera. Eres paciente con nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder ver esto, poder experimentar tu perdón, pero también perdonar a quien nos falla, a quien nos hace una ofensa. Nosotros también ofendemos, Señor, experimentar esta gracia, esta misericordia con otros, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de tu Espíritu Santo, siga hablando esta palabra en nuestro corazón, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestras deudas, Señor, para que tú también